Buenos días, nos encontramos en nuestro programa, como todos los miércoles, en Arte y Cultura, en Multicanal. Y bueno, siempre tenemos artistas sobre todo son pintores, principalmente que se dedican al mundo del arte, que parece sencillo, pero todo para llegar hasta donde han llegado. Estos artistas pues han empleado muchas horas, mucho tiempo y mucha dedicación y muchos cursos y prepararse cada vez más. Y bueno, no sale una obra, rompen su material y empiezan otra nueva. Pero quiero decir con esto que ellos no tienen una nómina, ellos trabajan sin saber lo que realmente va a pasar luego después con la obra que realizan. Pues el que tiene su nómina, todos los finales de mes le llega su dinero a su cuenta y aquí se acaba todo. Ellos no, ellos están en la incertidumbre. Pero sí hay algo que ellos comunican y sí transmiten muy bien y es la pasión que ponen de todo lo que hacen. Esto es muy importante que lo sepan ustedes porque nadie les regala nada. Pero hoy tenemos aquí a dos artistas, dos de ellos. Buenos días, Carmen. Hola, buenos Buenos días. días. Su nombre artístico es Martina y tenemos también a Valeriano Cortázar. Y bueno, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bueno, vamos un poco a... Perdón, ¿quieres decir algo? Dilo. No, que muchas gracias por invitarnos y encantados de estar aquí contigo en este Muy ratito. bien. Yo agradezco mucho que ese sea mi programa, lógicamente. Bueno, decir un poco, vamos a hablar un poco de Marmina. Marmina, pues realmente ella es pintora, pedagoga, viajera incansable. Dice que pinta para reencontrarse con la pureza de la mirada y compartir la belleza sutil de lo invisible. Ha realizado muchas exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Tuvo premios como segundo premio del Certamen Nacional de Pintura de Frida Kahlo, finalista en el primer Salón de Invierno de la Fundación de Arte, segundo premio del Certamen Nacional de Acuarela Juan Fontanal de Málaga. Bueno, hemos enumerado un pequeño resumen de su currículum porque son currículum muy amplios. Pero hoy queremos darle importancia a lo que hace y hay dos proyectos que queremos hablar de ellos. Son dos proyectos para mí de mucho trabajo y de mucho prestigio. La gente cuando lo escuche se va a quedar un poco diciendo, bueno, ¿es posible que se haga todo esto? Pues sí, ella tiene un proyecto, uno de ellos que no hablar de arte y pedagogía, el papel de la expresión artística en la integración y aprendizaje de personas con discapacidad. El proyecto dice que es un pequeño guisante de grandes corazones basado en el cuento de la princesa y el guisante. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Marmina. Muy bien. Bueno, pues dinos un poco cómo surgió este proyecto, en qué consiste. Cuéntanos. Bueno, yo estudié pedagogía y me especialicé en pedagogía diferencial. Me interesa mucho conectar con alumnos y con personas que tengan algún tipo de dificultad para la expresión, para la valoración y para la integración en la sociedad, ¿no? Entonces yo he trabajado con ellos y yo me fui dando cuenta, yo llevo pintando toda mi vida, pero me fui dando cuenta de que estos niños, y en general todos los niños, son grandes, enormes artistas, ¿no? Fue Picasso el que dijo que todo niño es un gran artista, el problema es seguir siéndolo cuando tú eres adulto, ¿no? Entonces, pues yo llegó un momento determinado, digo, el arte rompe barreras realmente, entonces quiero hacer algo con ellos, todos somos artistas, todos podemos aportar, no importa la edad, no importa tus capacidades. Entonces, pues ideamos con las profesoras de estos alumnos de 4 y 5 años hacer un proyecto sobre un cuento. El cuento es La princesa y el guisante. ¿Por qué La princesa y el guisante? Pues es un cuento de mi infancia que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que tiene muchas connotaciones y bueno, pues me pareció bonito para hacerlo con ellos. Entonces, pues él se contó el cuento de forma oral, se les dijo a los niños que tenían que fijarse en aquello que más les hubiera llamado la atención. Yo también lo hice así. Y había libertad para todo tipo de materiales, todo tipo de colores y está hecho, o sea, están realizados por alumnos con y sin discapacidad, o sea, todos juntos, yo y ellos. Entonces, bueno, cada uno de nosotros nos fijamos en un aspecto. Yo me fijé, en mi obra representé el mundo onírico. A ver, yo tengo recuerdos de mi infancia de ese cuento porque a mí me llamaba muchísimo la atención la princesa. La tormenta, la princesa metida siempre me he imaginado la cantidad de colchones de diferentes colores y como un pequeñito guisante, como lo había notado la princesa. O sea, es un cuento que a mí se me había grabado. Entonces, yo representé, cada uno podía representar lo que quisiera. Yo representé el mundo onírico,
el mundo de los sueños y la importancia del guisante. Y mis alumnos, bueno, realmente hay algunas obras maravillosas, como un niño que convierte el palacio en un gran guisante. O sea, la forma de representar que tienen ellos es totalmente contemporánea. Se puede aprender muchísimo de estos alumnos, de todos, y a la hora de visionar, al final son como unas 40 obras, 10 son mías, casi 30 de los niños. Tú no puedes distinguir, todas aportan. Hay visiones realmente impresionantes y la verdad que fue muy, muy, muy satisfactorio tanto para los niños como para mí, sobre todo que siempre he trabajado con estos niños y me interesan muchísimo. Y fue realmente, no sé, un momento en el que no hay diferencias, todos somos iguales, no hay diferencias de edad, no hay diferencia de inteligencia, no hay diferencias de ningún tipo. Todos podemos participar y todos somos iguales en ese contexto. Entonces, la verdad es que ese cuento, o sea, todo lo que lo rodeó, pues fue muy satisfactorio tanto para los niños como para mí. Bueno, tuve la colaboración también de las profesoras tutoras de los niños y de mis propios alumnos que yo llevaba también. Me parece que tiene un valor extraordinario, ¿verdad? Sobre todo, digamos, por lo que les aportas a ellos, ¿no? Y sobre todo porque tú, como acabas de decir, ellos tienen mucha capacidad creativa, ¿no? Decía Miró de que su pintura era muy infantil, porque decía que los colores a los niños, cuando somos niños, nos llaman mucho la atención y era un poco lo transmite, ¿no? Y me parece muy buena. El arte es una herramienta para la inclusión. ¿Qué le hace que sea tan poderoso en este contexto? Bueno, porque a través del arte no solamente se trabaja la creatividad, sino que estás trabajando también muchos tipos de inteligencia. Yo trabajé con las inteligencias de Goleman, que me parecen muy interesantes, y es una forma de aprendizaje también. Hay mucho aprendizaje espacial, hay aprendizaje emocional, hay muchos aprendizajes y sobre todo el niño o la persona con discapacidad o cualquiera de nosotros cuando pintamos, nos sentimos dueños de nuestro mundo y nos sentimos integrados, nos sentimos que participamos de algo. Entonces me parece, aparte de que sirve también para el aprendizaje, por ejemplo, de la lectoescritura y creo que se puede aprender de muchas maneras. No solamente se aprende por los libros, también se puede aprender a través del dibujo y de la pintura. Ya lo creo. ¿Y cómo contribuye al aprendizaje? Pues en todos los aspectos, porque yo creo que no todos somos buenos en todo, ¿no? Hay personas con mucha capacidad espacial, hay personas con capacidad lingüística, hay personas que se les dan muy mal las matemáticas, que tienen muy mala fama las matemáticas y sin embargo son brillantes, por ejemplo, en la naturaleza y todos podemos aportar, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es que todos somos válidos para algo y todos somos necesarios y no hay una normativa, ¿no? Todos podemos aportar. Claro que sí, ya lo creo. ¿Puedes compartirnos alguna experiencia que ilustra todo esto? Sí, por ejemplo, no sé, algunos alumnos que he tenido, concretamente tenía un alumno que tenía una incapacidad enorme para poder aprender a leer y a escribir. Y todas las dificultades no pueden ser estereotipadas, o sea, quiere decir que no todas las metodologías valen para las diferentes dificultades, ¿no? Entonces, indagando, viendo, al final empecé a introducir toda la pintura y realmente este niño que no tenía conciencia espacial porque empezaba la D de su nombre arriba de la hoja, continuaba, bajaba, iba para el otro lado y él lo veía normal, pensaba que había hecho una D y que no, y entonces no podía poner lo que está arriba, lo que está abajo, pues empezamos con el dibujo. Y fue maravilloso, porque lo que él no podía entender en algo abstracto, como es una palabra o es una letra, con un dibujo sí lo entendía y lo pudo empezar a trabajar. Sí pudo entender que un sol podía estar arriba encima de una casa. Y bueno, él no es que lograra aprender totalmente a leer y a escribir, pero sí defenderse, entonces fue muy bonito. Y luego también alguna experiencia, por ejemplo, con una alumna que tenía síndrome de Down y tenía bastantes dificultades para la expresión oral. Entonces ella se dibujaba siempre de novia.
Y bueno, la expresión de felicidad que tenía esa niña, todos los días empezábamos dibujando, se dibujaba como una novia. A continuación, los aprendizajes ya los podía hacer de otra manera, porque su autoestima, su valía, o sea, eso, o sea, si no hay autoestima, no hay un trabajo ahí, no puedes aprender. Eso, entonces el dibujo ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí. Pero fíjate, esto me recuerda, nosotros estuvimos con la presidenta de la asociación en la fundación de los síndromes de Down. Sí. Y bueno, me hicieron un certamen, nos vimos nosotros de jurado. Y bueno, la verdad que quedamos los dos sorprendidos de lo que hacían, totalmente. Sí. Pero la directora un poco nos decía que había uno de ellos que necesitaba más motivación y que además pintaba muy bien. Entonces, un poco lo votamos todos porque además lo hacían muy bien y bueno, todos estaban muy expectantes a la hora. ¿No? Ellos hacían de camareros, nos ponían los cafés, en fin, aquello fue maravilloso, ¿no? Bueno, pues coincide de que al final ya se le da el premio. Se le dice el premio, entonces todos fueron a abrazarle a él, fue muy emotivo, ¿no? Aquello, ¿no? Sí, y luego después, te digo, como ocurrencias que tienen, bueno, ya nos sentamos y le dice al presidente, bueno, ahora que soy importante, ¿cuánto me vais a pagar? Son geniales. De verdad son geniales. Son geniales. De verdad, súper cariñosos, es verdad. Sí. Pero ¿qué mensaje final te gustaría compartir? Bueno, pues yo creo que el mensaje es que, en primer lugar, que todos somos válidos, que todos podemos hacer cosas y que no todos tenemos por qué hacer lo mismo. Yo creo que hay muchos diferentes tipos de inteligencia y lo mejor de todo es poderse expresar y poder abrazar las diferencias que cada persona tiene. Y luego me gustaría mucho destacar la función que tiene el arte en el trabajo, no solamente con este tipo de niños, sino el arte creo que es fundamental en una sociedad para que una sociedad avance y para que, ¿no? Como dijo Kandinsky, ¿no? Hay que subir para arriba, hay que elevarse. Y yo creo que el arte, pues es para mí, dentro de la enseñanza, desde luego, y en general es una de las cosas más importantes. Yo creo que es importante, yo creo que es un don lo que tenemos que nos dedicamos a todo esto, ¿no? Yo lo pude comprobar cuando la pandemia, yo estaba en casa pintando y bueno, la verdad que a mí el tiempo se me hizo corto, pero compañeros míos de trabajo me decían, bueno chico, esto es insoportable en casa, dice, algunos decían, aguantando a mi mujer, dice, esto no es que la aguante y tal, ¿no? Pero resulta de que efectivamente yo dije, joder, pues yo soy el tío más feliz del mundo, claro. De todo lo que pasa, yo me metía con mi música y a pintar y ahí se me hizo corto, ¿no? Claro. Eso es importante. Pero bueno, vamos a hablar del otro proyecto, porque la verdad que el otro proyecto que tú desarrollas también lo considero bastante importante, viajar y pintar, casi nada. Sí. El viaje contemplativo y su expresión artística en un mundo ajetreado. La verdad que es mucho el ajetreo que traemos todo el mundo a nivel general, ¿no? Pero el proyecto consiste en el jardín donde florece el silencio, sobre los viajes que yo realicé en China y Japón. Y bueno, el susurro del bosque, realizado a partir de viajes de diferentes bosques de España, sí, y de los proyectos en los que trabajo actualmente. Entonces, te iba a preguntar que nos expreses todo esto que está diciendo. A mí me parece muy bien, pero quiero que nos lo digas tú. ¿Cómo nace tu relación entre el arte y el viaje? Bueno, yo hace bastantes años, empecé a viajar bastante, pero fue en los viajes que hice a Oriente, no sé lo que tiene Oriente, yo creo que no soy la única artista que se ha enamorado, ¿no? de Oriente. Tiene algo especial que, pues que te lleva, no sé, como a una introspección y hacer algo distinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé haciendo cuadernos de viaje cuando podía. Otras veces con la fotografía, cuando llegaba a casa, escribía sobre ello, porque cuando tú viajas realmente muchas veces no eres consciente muchas veces es cuando vuelves, cuando recuerdas, es cuando realmente el viaje se completa. Entonces, bueno, pues empecé de esa manera y luego me di cuenta que cada viaje tenía un algo especial. Y entonces, pues me pareció que por ese camino era uno de los sitios por donde me gustaba transitar. Y entonces me di cuenta de la importancia, ¿no? De la contemplación, sobre todo eso en Japón o en China, ese sentarte a ver los cerezos en flor, las formas que tienen, cómo hay otro ritmo, y desde luego lo necesitamos, y yo lo necesito. Yo no pinto así porque sea tranquila, que no lo soy, sino porque es que yo creo que es necesario pararnos, contemplar y ver un poquito más allá,
un poquito más allá de lo exterior. Y de hecho la pintura lo que te da es eso, poder, lo que tú haces al pintar es sacar fuera tu interior, claro, expresar tú Sí, lo que tú es una sientes realidad, y Marlena, sí. es verdad, pero háblanos de tu proceso creativo. ¿Cómo pintas lo que tú sientes, lo que ves? Explícanos, porque no es Bueno, nada yo fácil. empecé como todos, ¿no? Pues haciendo todo tipo de técnicas. El dibujo me encanta, me apasiona, pero luego pasé un poquito ya camino a la abstracción, porque yo creo que la abstracción te da mucho, o sea, puedes, las emociones las puedes expresar muy bien ahí, pero sin ser una abstracta. No, total, yo no soy abstracta porque me gusta tener siempre una referencia. Yo siempre parto de una realidad. Y generalmente es de lugares que visito, de gentes con las que estoy. Entonces, yo necesito siempre una pequeña referencia a la realidad y luego me gusta, pues eso, adentrarme en caminos desconocidos, que yo creo que es cuando de verdad uno empieza a pintar, cuando tú no sabes ya lo que estás haciendo. Tú puedes empezar diciendo voy a hacer esto así y entonces lo voy a poner aquí, no sé qué. Pero cuando tú ya se te olvidas y entonces coges el pincel y dices, no sé, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Y luego cuando me pasa eso, termino y le doy la vuelta al cuadro porque digo, no lo quiero ver, que si no lo juzgo con mente racional y no. Y al cabo del tiempo, cuando le das la vuelta, ves unas cosas que, o la gente también ve unas cosas que dice, oye, qué interesante, y dices tú, bueno, pues no he cometido el error de decir, ¿qué es esto? Lo voy a tachar todo. Entonces, bueno, es un poquito dejarse llevar por las sensaciones, ¿no? Yo, como hago muchos cuadernos de viaje, ahí me empapo bien con alguna fotografía, pero una o dos que son las que me... Y luego los recuerdos y las sensaciones que tú tienes cuando vuelves, todo eso intentar volcarlo sin cortapisas. Creo que yo por lo menos empiezo con ellas, pero luego procuro olvidarlas. Procuro, dentro de lo que puedo. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cómo influye tu formación pedagógica en tu mirada artística y en la forma de viajar? Pues influye en mi mirada artística todo, porque yo aprendí con los niños para que aprendan tienes que ir más allá de lo que ves, siempre hay que ir más allá, hay que ir al interior. No todos los niños que tienen una dificultad son iguales, ni muchísimo menos. Cada uno tiene unas características, entonces eso te hace mirar como más allá. Y luego en los viajes también esa mirada contemplativa de pararte, de ver qué es lo que estás sintiendo. Entonces, igual que lo hacía en la pedagogía, pues empecé a hacerlo también en la pintura. No quedarme, que empecé siendo, claro, realista y figurativa, pero no quedarme solamente en lo exterior, sino en el acto de profundizar un poquito. Claro que sí, me Y la hora de parece. viajar, pues bueno, la espontaneidad de salirme y de ver cosas, que mirar para otros sitios, para ver cosas diferentes. Lo verdad que sí es verdad es que cuando viajas, quizás un poco, digamos que nuestro ojo óptico mira más allá que la gente no lo contempla, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que uno de los viajes que hicimos, pues bueno, yo me paraba a ver porque estaba dando el sol en un punto, y ese Ay, punto sí. óptico me hacía recorrer alrededor, ¿no? Y claro, me decían los de viaje, la guía, oye, no podemos estar así, porque claro, tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Y yo digo, joder, y yo digo, es un poco raro, ¿no? Pero luego pues me di cuenta de lo que nos dedicamos un poco a este oficio, Sí, nos gusta contemplar y mirar, eso es verdad, sí, es sí. verdad. ¿Tienes alguna experiencia o historia de viajes que te haya marcado especialmente? Bueno, yo creo que todos los viajes marcan porque hay un viaje exterior y hay un viaje interior. Eso es indudable, ¿no? Pero los viajes a Oriente, por ejemplo, la tranquilidad de Kioto, o por ejemplo, cuando vi porque Kioto, aunque es muy tranquilo, pero hay muchos edificios también, claro, y en medio de todos los edificios ver a una anciana cuidando un jardín que tenía un metro y medio cuadrado, con un amor y no sé, hay cosas que de repente como que en un viaje hay cosas que te transforman. Existe el viaje iniciático, o sea, existen viajes en los que tú vuelves y no eres como has sido. Entonces, en general, toda la parte de Oriente, hay algo especial que, bueno, me ha pasado a mí, y a mí que me gusta mucho leer, le ha pasado también a otros artistas que han
que han viajado. En general todos los viajes. Pero estos viajes donde hay gente que es muy espiritual y el ambiente es que lo sientes, Sí. el ambiente es muy espiritual, entonces eso a un artista es como que le llega mucho más, mucho. es cierto, es cierto. Vivimos en un mundo acelerado. ¿Qué lugar ocupa la contemplación en tu vida, en tu obra? Yo creo que es tan necesaria. Y lo digo yo, que soy, o sea, que soy muy activa, ¿no? Como somos muchísimos, ¿sí? Los pintores que somos para aquí, que esto, lo otro, pero yo creo que es muy necesario porque necesitamos ver más allá de lo exterior, por muchísimos motivos. Por el contacto humano, ¿no? Entender a la otra persona, no lo que parece, sino lo que hay en su interior. Y también una ayuda a comprender las cosas, ¿no? Pararse, yo creo que todos deberíamos de pararnos un rato al día para aburrirnos, es muy importante aburrirse, que es horrible. O sea, yo sí tengo que parar también y aburrirme, pero yo creo que sería buenísimo, porque yo creo que ahí surgirían ideas, surgirían proyectos. Yo creo que es necesario porque estamos en un mundo que es que te das así la vuelta y ya ha cambiado algo que ya no sabes, tienes que ponerte al día. Entonces yo creo que es necesario contemplar por lo menos un ratito al día. Que el arte, o sea, el viaje contemplativo puede ser enfrente de tu casa, desde tu ventana, con una planta que tengas enfrente de ti. Es verdad, es una forma de recargar las pilas, ¿verdad? Sí, También, totalmente, porque muchas veces en esta vorágine de cosas que tenemos, sí, que además no llegamos a tiempo a nada, porque todos queremos hacer muchas cosas, esa es la realidad, sí. Es verdad. Bueno, pero ¿qué papel juega el azar o la improvisación en tus viajes en un proceso creativo? El azar para mí influye muchísimo, o sea, tanto en el proceso creativo como en los viajes. En los viajes, salirse de lo que es lo habitual, yo creo que te lleva a sitios, a descubrir cosas y sitios y gentes maravillosas. Yo cuando en mi viaje a China, uno de mis viajes a China, tenía un pie mal y mientras el grupo iba explicando, dijo, yo me duele mucho un pie, me voy por otro lado. Me metí dentro de la ciudad prohibida, y digo, Dios mío, lo que he descubierto, lo que he disfrutado, en las cosas que me he fijado, y bueno, y en el proceso creativo para mí lo es todo. Yo creo que tú empiezas a pintar de verdad cuando no sabes lo que estás haciendo. O sea, empiezas normal y de repente empiezas a coger unos colores que no habías pensado, unas formas que no te imaginabas y frotas aquí y metes allá. Yo creo, para mí, es cuando estoy pintando de verdad. Hay como una transfusión, no sé de dónde. Te transformas de alguna manera. Tú sabes lo que estás haciendo, pero yo creo que es cuando de verdad se pinta. Yo creo que sí, que ahí salen cosas fantásticas. Bueno, eso es, digamos, que es el espíritu del artista. Y bueno, nos dice que tenemos que ir a publicidad. Sí, Venga, sí. Vamos a tomar un café y ahora continuamos. Muy bien. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros.
Bueno, continuamos con el programa. Hemos dicho que hoy teníamos a dos artistas y bueno, vamos a continuar con el otro artista que nos va a sorprender mucho. Actualmente tiene una exposición muy interesante que nos va a hablar de ella ahora a continuación, ¿no? Hablo de Valeriano Cortázar. Bueno, es autodidacta de formación, cultiva en sus inicios una figuración surrealista, transitando desde una pintura matérica de edición informalista hasta la plena abstracción en su etapa actual, ¿no? Desde su primera exposición en 1980 ha realizado cerca de 30 exposiciones individuales y colectivas. Bueno, ha participado en ferias nacionales y ferias internacionales. Sus obras están presentes en colecciones privadas, tanto en España como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, China. Son muchos los premios que ha obtenido a lo largo de su trayectoria como artista, ¿no? No vamos a enumerar muchos porque si no, no vamos a poderle preguntar tantas cosas que queremos. Así que vamos a liarnos con la pregunta. Bueno, Valeriano, bienvenido al programa. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Yo también celebro y además un poco conozco tu obra y bueno, quiero un poco que nos hables un poco, ¿cómo definirías tu estilo? Bueno, mi estilo es abstracto y actualmente está inspirado en la música. Esa sinestesia que hay entre la música y la pintura es en la que estoy trabajando desde hace 10 años y bueno, esa es básicamente la situación actual. Antes había pasado por una etapa informalista, inspirada en artistas del grupo El Paso, ¿no? Como Canogar o Luis Feguito o Saura, sobre todo Manolo Millares, me gustaba muchísimo. Entonces en esa época utilizaba mucha materia, el soporte podía ser... O sea, me atrajo mucho el informalismo porque era totalmente libre, o sea, podías utilizar cualquier soporte, cualquier material. Entonces utilizaba desde alpilleras, cemento, madera, de todo, ¿no? Entonces eso para mí, y además en esa época siempre la música ha estado detrás, pero era como una expresión emocional y de sensaciones muy pura, ¿no? O sea, no tenía una inspiración concreta como es ahora. Entonces luego ya descubrí la música como inspiración. Y la verdad es que es un mundo inagotable. Además, la música es el arte más abstracto que hay. Entonces, yo lo que hago es, cuando estoy pintando actualmente, es traspasar esas sensaciones, esas emociones que percibo cuando escucho una composición musical, las traspaso al lienzo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en algunos momentos es de una forma gestual y en otras ya más meditada, ¿no? Porque es lo que decía también Madmina, ¿no? Que te pones a pintar y demás, pero tiene que haber un equilibrio entre la improvisación y el control, ¿no? En un momento dado parar y entonces, bueno, pues a lo mejor resulta que tienes que rectificar cosas porque tú lo ves así, ¿no? En otros casos, bueno, en las abstracciones que están tan... a mí me parece... o sea, yo cuando pinto estoy en otra dimensión, ¿no? Entonces... incluso hay veces que le das la vuelta al cuadro, pero no en el sentido que decía Maritma, sino de darle la vuelta. Porque hay una anécdota de Kandinsky precisamente. Estaba pintando, ¿no? Y entonces estaba ya saturado y dice, bueno, pues me voy a dar una vuelta porque no doy para más, ¿no? Entonces dio un paseo y a la vuelta se puso delante del caballete y se puso de rodillas. Y claro, ¿y qué ha pasado? Pues que es que precisamente una señora que estaba limpiando la casa le había dado la vuelta al cuadro. Y entonces, en ese sentido, el cuadro cogió su dimensión, lo que él que estaba buscando durante horas o durante días, ¿no? Entonces, quiero decir que hay, o sea, que es tan amplio, tan versátil la abstracción que es para mí es una maravilla. Entonces, pero es muy curioso, ¿verdad?, que tú añadas la música a tu pintura, ¿no? Sí. Entonces yo te hago una pregunta. Bueno, entonces Mozart puede ser mucho más calmado que si te pones un concierto de rock. Ya, sí, me da igual. ¿Te influye? ¿Da igual? O quizás el ritmo de tu abstracción se mueve de distinta forma. A ver, coméntanos. Sí, va desde la música clásica, escuchar a Puccini o una ópera o lo que sea, que es muy inspiradora, ¿no? También pasando por el jazz y el blues, por ejemplo, me encanta. O sea, por ejemplo, B.B. King o Leonard Cohen, por ejemplo. Son músicas diferentes, pero al final te transmiten sensaciones, ¿no? O sea, que es que no solamente música clásica, puede ser cualquier música. Bueno, con unas limitaciones, esta música que hay ahora
de rap y esa cosa, eso no me inspira, ¿eh? No te inspira. Que, No, pero- que tiene su valor, ¿eh? Sí, Pero, sí, pero sí. que no hay Pero no lo llego. que sí es verdad es que en la música hay momentos que te emocionan mucho, Bueno, pero lo que pasa también en la pintura, esas sí, emociones, sí, ¿verdad? sí, sí. Es algo que al final te inspira para poder realizar, ¿no? Y tú que te dedicas a hacer abstracciones, pues me parece Bueno, que puede hay ser. momentos que es que se te pone el vello de punta, porque es que o sea, además no necesitas ningún estimulante, o sea, ningún psicotrópico, ¿sabes? Sí, O sea, simplemente con escuchar la música y en un ambiente adecuado, y hay momentos en que consigues cosas bueno, que te emocionan. Sin embargo, también hay momentos de frustración, porque hay veces que estás pintando un cuadro. Yo siempre tengo empezado 2 o 3 cuadros. Pero a lo mejor estás con un cuadro y llega un momento que llevas 2 o 3 días y no acabas de darle por terminado, que nunca se le da por terminado un cuadro, ¿eh? Porque si no habría muerto ese cuadro. O sea, no le das por terminado. Pero entonces hay tardes pues eso, que son de frustración, porque no has conseguido algo que tú querías. Sin embargo, hay veces que por ejemplo, me dice mi mujer, salimos en media hora o 3 cuartos de hora. Entonces me pongo un poco ahí y resulta que en media hora he avanzado más que en 4 días, ¿sabes? Entonces son... sí, son grados de concentración e Sí, inspiración sí, sí, que sí, se sí. tienen, eso es verdad. Pero en tu trayectoria como pintor, ¿a quién destacarías que más te haya influido? Bueno, yo he influido en lo que decía antes. El informalismo y concretamente el Grupo El Paso me inspiró mucho, me gustó mucho. Y a nivel de materiales y demás, yo nunca he intentado, digamos, entre comillas, copiar o dejarme influir demasiado. Me dejé llevar por el tema de los materiales y la libertad que implicaba ese estilo, que no tenía ningún tipo de encorsetamiento, pero no tenía ningún artista que dijera, bueno, pues voy a tratar o voy a copiarle en cierto modo. Nunca, siempre he huido de eso, porque creo que lo importante es sacar las emociones y las sensaciones que tiene uno dentro, porque si no es traicionarse a uno mismo. O sea, yo creo que lo más importante de un artista es expresar lo que tiene interiormente, en la introspección, lo que tiene dentro, ¿no? Si ya vas a pintas para intentar agradar, es cuando ya estás perdido. Si pintas intentando agradar, No, es verdad, estás es verdad. perdido, Pero ¿eh? fíjate, me está recordando cuando estabas hablando Grupo El Paso a Manolo Millares. Manolo Millares Sí. hizo una entrevista con el que hizo, era el comisario de la exposición que hizo, Uh-huh. y bueno, decía que efectivamente que él quedaba como muy frustrado, decía que había conocido a Manolo Millares Uh-huh. porque lo que le estaba sucediendo es que al final no le gustaba cómo quedaba la obra y decía que era Claro. un poco, y le comentaba un poco, pues oye, mira artista, cógete libros que tienes, tal, muchas veces también te puede influir. Claro. Sí, Y sí. entonces decía Manuel Villares, que de tanto ver arte, sin querer, tú en tu subconsciente tienes muchas cosas, Sí, que cuando te coges el pincel, y él que trabajaba mucho, como bien sabes, con el tema de pilleras, sí. y luego le metía ese líquido, ese improvisando, porque también es un poco al azar, porque él también trabajaba con esas manchas, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, pero es verdad. Pero dime también un poco, ¿qué quieres transmitir al espectador cuando tú pintas? Es que en realidad, lo que decía antes, no intento agradar a nadie. Yo expreso, o sea, lo que interiormente siento en ese momento, ¿sabes? No intento terminar un cuadro para agradar a alguien y decir, bueno, pues este cuadro puede quedar bien en un salón o puede quedar en un ambiente determinado. No me dejo llevar en ese camino. Yo simplemente lo que Y lo que sale de tu interior. Sí, lo que eso sea sí. interior, y además nunca das por terminado un cuadro. Pues decía Giacometti que si dabas por terminada una obra, había muerto esa obra, ¿no? Entonces, siempre queda por terminar, pero en el proceso ese ya te digo que no intento transmitir nada concreto, sino lo que Pero voy... fíjate, es curioso porque en el estilo de la extracción, pues todas las extracciones son diferentes de unos a otros. Uh-huh. Pero sí es verdad que cada persona cuando mira, muchas veces hablo con compañeros, vamos a exposiciones, Uh-huh. y dicen que la extracción a él le inspira una forma y a otro de otra forma diferente. Ya. Ve cosas que otro no ve. Y es que quizás Ya. un poco sin darte cuenta lo que tú has pintado le llega de una forma diferente al espectador. Uh-huh. Que tú no quieres transmitir Sí. lo que tú quieres sentir, tú no quieres Claro, que al sí, final... claro. Hay veces que, si es verdad que siempre tienes digamos, inconscientemente también a lo mejor quieres poner algo que no es totalmente abstracto, que a lo mejor es surrealista, una figura o lo que sea. O sea que, porque también la figura humana es muy... Yo pinté mucho la figura humana y además cuando estaba en la parte informalista,
pues, o sea, la etapa informalista, pues eran figuras distorsionadas en lo que es en las proporciones y además en los volúmenes. Había cuadros que parecían prácticamente esculturas, ¿no? Entonces, ya te digo, ¿qué me habías preguntado? Sí, no, pero digo un poco que cada uno puede interpretar un poco lo que tú has pintado, Sí. para el espectador que contempla, que mira Ya, la obra, ya. le transmite una cosa diferente, ¿no? Ya. Yo me acuerdo de un familiar que vamos a ver posiciones abstractas, pues él ve cosas que me dejan sorprendido. Dice, mira, estoy viendo que varios personajes están saliendo del agua. Y bueno, pues todo eso te llama la atención, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Es verdad. Sí, la gente intenta sacar algo concreto y cuando no lo hay. Cuando no lo hay, efectivamente. Tu idea no era hacer nada concreto, es así. Todo lo que has realizado hasta ahora, ¿crees que has llegado a tu meta o te queda mucho por recorrer? Que va, no hago nada, yo soy un aprendiz total, no, creo que hay muchísimo por hacer, no, si hubiera llegado a esa conclusión dejaría de pintar, no, al contrario, prefiero tener esa sensación de que no he aprendido, que he aprendido poco para poder avanzar y superarme, ¿no? Pero superarme para mí, o sea, no he llegado, no pienso eso, vamos. Bueno, se dice que Velázquez era el primer pintor abstracto. Digo esto un poco porque yo estuve dando clases con Antonio Zarco. Fuimos a ver la exposición de Velázquez y cuando nos decía eso yo le decía, bueno, Antonio, que te has tomado una copa por la mañana, joder, ¿qué me estás diciendo, no? Pero realmente me convenció porque Velázquez trabajaba junto con la mancha. Él le hacía una mancha muy bien pensada, lógicamente, por lo que iba a hacer luego después. Y luego empezaba a pintar una figura que la parte que daba la luz perfectamente se veía, pero la parte de la mancha, con 4 rasgos, tú veías la cabeza entera. Y esto es algo que es impresionante, claro. Hasta dónde puede llegar. Él me convenció, de que lleva razón. Tú eres de los pintores que dejas que tu mente fluya o te pones barreras. No es lo que fluya totalmente, no barreras de ningún tipo. Lo único, eso sí, es a la hora de la composición, pues sí, hay momentos de que controlas, ¿no? A ver si te gusta o no te gusta. Si me gusta, lo dejo. Ya está el cuadro, pues más lo dejo o no, puedo continuar, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, un cuadro puede quedar desequilibrado por una simple mancha. Yo me acuerdo con mi tío, mi tío Emilio Pérez, que es un pintor asturiano, impresionista, venía mucho a Madrid y veíamos Arco, íbamos al Museo de Arte Contemporáneo y viendo un cuadro de Martínez de Novillo, él es el que me enseñó a mirar un cuadro, porque era un cuadro grande, de grandes dimensiones, y este Martínez Novillo pinta, es genial ese hombre, lo conoces, ¿no? Lo conozco. Bueno, pues era un país... Es una abstracción, es curioso porque hace una abstracción y de repente una pequeña figura. Eso es lo que a eso iba. Era un cuadro así muy tenebrista, ¿no? Con unos colores así oscuros y demás. Y eran como unas chabolas en un descampado y tal, con una cierta luz, no mucha. Y había una mancha roja, que parecía que quería reflejar como una hoguera o algo, ¿no? Entonces me dice mi tío, aléjate del cuadro. Dice, con el pulgar tapa la mancha roja. Bueno, tapaban la mancha roja y el cuadro se venía abajo totalmente, ¿eh? Y era una mancha roja. O sea, entonces, hay veces que estás pintando un cuadro y una mancha de color que te está destrozando el cuadro. Entonces, por eso hay veces que hay que tener momentos de control para meditar un poco el cuadro y decir, joder, es que yo no quiero ir por aquí, esta mancha me está... ¿sabes? Hay una pelea con las manchas y con los colores, con los trazos. Normalmente haces bocetos antes de empezar o directamente te pones con la brocha manchada. Directamente, es que a mí lo que me parece emocionante es delante de algo blanco, un soporte, puede ser blanco de otro color, yo siempre parto de blanco, a lo mejor le doy una base de gesso y de cosas, ¿no? Y de pigmentos y demás, pero lo que a mí me parece lo más emocionante es partir de algo en blanco y que fluya ahí la composición. Esa es la Pero fíjate a lo que decías anteriormente, cuando hablabas de Novillo, me estaba recordando, yo hice una entrevista a Rafael Canoval, y bueno, tuve la suerte de ver lo último que él había hecho, ¿no? Entonces imagínate lo que es en madera, trabajaba mucho en madera, entonces la mitad del espacio lo hacía de un color y la otra mitad se hacía de otro color. Y luego ponía el metacrilato encima y luego lo que hacía era una mancha acrílica o de óleo, con un producto para que saliera bien al metacrilato, y lo ponía en el centro, donde se unían los dos. De tal forma que tú de cerca no veías nada, pero cuando te alejabas estás viendo un paisaje de lo más realista. Y esto, esa magia es algo impresionante, es verdad.
es que es genial, Rafael Canova es genial, claro. Sí. Sí, pues yo tuve la suerte de ver toda la obra que estaba preparando para llevar al Museo de Toledo y la verdad que chapó es para descubrirse, la verdad que sí. Pero ¿crees que has encontrado el escenario adecuado para desarrollar tu vida o crees que puedes cambiar ¿Cómo lo ves? O sea, mi vida personal está totalmente equilibrada y emocionalmente y estoy muy contento. A nivel artístico necesito un espacio más grande porque a mí me gustan pintar en formato grande. Yo me acuerdo que vi una película de Resines que hacía de pintor y le preguntaban, ¿y usted cuál es su estilo? Dice, yo pinto cuadros muy grandes. Bueno, no, entonces, no es que aquello me grabara, ¿no? Sino que es que me encuentro mucho más cómodo en los formatos grandes. Sí. Entonces necesito cambiarme a un sitio, a una casa que tenga un espacio adecuado para poder pintar pues, cuadros de 2x3, 4x5. Sí, disfrutas más en los tamaños grandes muchísimo que en más. Los pequeños, Sí, la verdad que sí. Bueno, el agua dice que no es de nadie, pero nos pertenece a todos. ¿Crees que se está por hablar el arte? Sí, yo creo que sí. Es lo que decía Marmina antes, que el arte contribuye a la cultura de una forma muy importante y un país o una sociedad sin cultura es una sociedad pues abotargada, ¿no? Que es que en muchos casos puede ser que a algunos políticos o regímenes les puede interesar, ¿no? Esa situación en la ciudadanía. Entonces, creo que la cultura es fundamental y el arte dentro de la cultura es fundamental. Ya lo creo. Bueno, dice el cámara que nos quedan 8 minutos. Yo quiero preguntar muchas cosas. Vamos a ver, Marmina, cuéntanos un poco, ¿qué te resultó más difícil, el comienzo o el mantenerse? Bueno, a ver, los dos tienen sus dificultades. Lo que pasa es que al comienzo tienes las ilusiones intactas, el empuje, pero ya cuando vas avanzando yo creo que es más difícil mantenerse porque puede haber momentos en tu vida, esto no es lineal. Hay momentos de decaimiento, hay momentos de sequía y hay momentos terriblemente inspiradores. Entonces hay que entender, o cuesta entender, que no es una carrera de hoy para mañana, es una carrera que es toda la vida, ¿no? Yo considero el arte como la vida misma, ¿no? O sea, no lo separo. Entonces, bueno, pues eso, que es un camino. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces lo que se da es que te haces una obra redonda que te ha salido y claro. Bueno, pero luego no lo continúas, ¿no? Pero para ti, ¿qué es? Yo en mi caso, el mantenerme pintando ha sido más dificultoso, ¿no? Porque yo llevo pintando 50 años, pero siempre he tenido que compatibilizar la pintura con una profesión que no tiene que ver con la pintura. Yo he estado muchísimos años en un banco en el área de tecnología, además, que no tiene nada que ver. Entonces, eso tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. La positiva es que yo, al tener cubierta la parte económica, podía pintar lo que quisiera. No estaba supeditado a pintar para vender, porque ya tenía cubierto esa parte, ¿no? Esa es la parte positiva. La negativa es que no podía dedicar todo el tiempo que yo quería. Entonces, ahí ha habido un Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que sí es verdad que tenemos una hipoteca, tenemos unos hijos, claro, y entonces, al final tenemos que tener una nómina, eso es verdad. Sí. Pero ¿qué recomendación harías tú a los artistas plásticos que empiezan? ¿Qué les recomendarías? Sobre todo no perder la ilusión y no perder el porqué. ¿Por qué pintas? ¿Para qué pintas? ¿Por qué? Eso no hay que perderlo nunca, porque yo creo que ese porqué es el que te va a hacer continuar en la vida y es el que va a levantar siempre tu ilusión en los momentos más bajos que seguro vas a tener. Sí, no, es verdad, lo has definido muy bien, porque muchas veces, pero yo creo que hay otro apartado también importante, no sé, Marmina, rectifícame, yo creo que es un poco lo que te llena a ti, ¿no? Esa pasión que tú pones, digamos, esa chispa que te da en la vida, que te lo da eso, ¿no? ¿Tú compartes igual o cuál es tu opinión? Sí, yo creo que es muy importante que el artista, aunque tenga que en un momento dado pintar cosas para cubrir su parte, lo más básico, ¿no? Pero que siempre sea, que siempre no pierda ese, digamos, como te diría yo, que no pierda la perspectiva de que él, o sea, de lo que él quiera pintar, que le salga de dentro, ¿no? Eso es. Puede compaginar las dos cosas, pero que nunca no se vaya totalmente por el campo de
de agradar y de vender, que está muy bien, pero que esa parte de que es, digamos, que no, que es que no encuentro la palabra, de que sea... Pero yo creo que te capto un poco en el sentido de que hay unos que pintan para vender, eso lo ves mucho, ¿no? Y hay otros que pintan porque ellos sienten que tienen que pintar, Sí, les sí, emociona la pintura. claro. Sí, Y sí. entonces, ¿qué ocurre? Dicen, no, hay muchos que dicen, y ahí está la diferencia de los grandes genios, ¿no? Yo no pinto para que mañana me diga alguien, mira, hazme este paisaje de mi jardín. Claro, No, 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 esa es porque tú tienes eso es lo que quería realidad. decir, Sí, efectivamente. sí, te he entendido perfectamente y me Sí. parece muy interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque muchas veces el error está cuando los artistas tienen encargos, Claro. muchas veces también tienes que vivir los encargos, ¿no? Pero claro, lo que sí es verdad que ya no es tu sentimiento, es algo que te han encargado, eso es verdad. Pero, a ver, háblanos un poco de tus proyectos. ¿Cuántos proyectos tienes? Bueno, porque pues, tú no paras, ¿eh? No. Yo ahora mismo estoy empezando un proyecto de mi último viaje a Vietnam sobre jardines de jade y de loto, jardines de loto y jade, y sigo con el proyecto de los árboles. He iniciado unos proyectos que son sobre telas de algodón, ¿no? Porque yo trabajo, que se me olvidó decirlo antes, todo fluido, ¿no? Técnicas al agua, la espontaneidad para mí es muy importante. Y bueno, eso sobre telas de algodón, sobre papeles de algodón y sobre los bosques. Y luego continúo con el dibujo contemporáneo de figura, que me apasiona. Y que creo que además, pero uniendo a la mujer con la naturaleza. O sea, creo que somos parte de la naturaleza y me apetece mucho que eso se vea y se entienda que primero que hay que cuidarla y que somos parte de ella. No quiero decir un poco que tú trabajas bastante, digamos, con telas y demás, que tú telas, pegas, sí. Que luego pintas encima. Sí, ahora estoy cogiendo telas de algodón estos 100%, ¿no? Y mediante técnicas que son de frotado, o sea, es un poquito trasladar o traspasar la energía que tú sientes cuando contemplas algo, intentar traspasarla, pero no de una forma tradicional, mediante un pincel, sino como un trasvase. Estoy trabajando en eso, un trasvase de emociones y de energía en vez de a un lienzo, que me resulta más rígido, a una tela, que es más, bueno, ya ha habido artistas que han hecho también en telas, ¿no? Sí. Pero este trasvase, bueno, pues es algo que estoy trabajando ahora y bueno, el de los jardines y las claro que sí, y mis mujeres de jade. Nos dice que nos queda un minuto, vamos a ir, son muchas las preguntas que están en el tintero. Por ejemplo, tu proyecto es ahora, tienes un proyecto importante ahora mismo, acabas de hacer una exposición a Calle Orfila. Sí. No se pierdan ustedes, pues ¿hasta cuándo estás? Hasta el día 27. Hasta el día 27. La Calle Orfila está en la Calle Orfila, se llama así la galería, y está muy cerquita de la Galería Marlborough, pegando con la Galería Marlborough, que todo el mundo la conoce aquí en Madrid. Pero, ¿qué proyectos? ¿Tienes algún proyecto más, aparte de este? Que bueno, cuéntanos. Bueno, el año pasado firmamos un contrato patrocinado por la AEP, la Asociación Española de Pintores y Escultores, con una empresa china para hacer varias exposiciones en China. Entonces, mi proyecto más cercano es este. Está prevista una exposición ahora último de mayo en la ciudad de Chengdu, parece que es, y que en una galería que acaban de terminar ahora con estilo noruego, así como, bueno, muy bonita, ¿no? Y luego hay otras dos, una en noviembre y una en agosto y otra en diciembre. No está muy claro si es agosto o noviembre. Bueno, otras dos más que será en la ciudad de Wuhan. De Wuhan, sí. Wuhan, sí, donde sí, aquí al lado, China, vamos, donde pasó aquello hace 5 años. Sí. Bueno, pero tu exposición va a tener mucho más éxito, la verdad. Entonces sí, está muy bien porque vamos 4 pintores, ¿no? Va Ricardo Renedo, Héctor Acevedo, Jesús Alcolea y yo. Son 4 estilos diferentes, desde el surrealismo, el hiperrealismo, y luego también lo figurativo, que por la parte de Jesús Alcolea, y por la parte mía es la abstracción, ¿no? Sí. Nos dice que no nos queda mucho tiempo, pero en 2 palabras, si fuera ministra de Cultura, ¿qué haría para el arte? Bueno, pues yo dignificar el arte, apoyar a los artistas emergentes en las exposiciones, en mujeres artistas, y sobre todo apoyar el arte en la educación,
Me parece importante. Vamos a ver, Cortázar, Yo cuéntanos. sería más concreto, que por ejemplo, instituciones como la Asociación Española de Pintores y Escultores, que es una institución que proyecta artistas, les da cabida en el mundo del arte, los promociona y demás, y organiza infinidad de certámenes y, vamos, que están volcados con el arte y no reciben ni una subvención. Lo primero que tiene que hacer el ministro de Cultura es subvencionar a la EP. No, es verdad, es verdad. Yo que Por estoy ejemplo. metido en la asociación, Sí, llevas toda la razón, no tenemos ningún tipo de subvención, claro, ¿verdad? es que- Bueno, tenemos que acabar aquí, de verdad, que para mí se me ha hecho muy corto. Sí. Tengo muchas más preguntas, pero bueno, haremos otra precisamente, otra entrevista a los dos, de lo que me ha agradado mucho expresar lo que estáis haciendo y cómo lo hacéis. Y bueno, pues dar las gracias a todos los espectadores, porque si este programa está ahí, porque ustedes nos escuchan. Si no nos escuchan, no tendría sentido. Hasta el próximo programa.